Marina Bernal, bienvenida a Atrapalibros con Anónimos Infinitos 3, y yo te iba a decir que encontrarte y verte cuando nos vemos es como llegar al hogar. ¡Oh, qué bonito! Muchas gracias. Como sentirse en casa. Pero ¿sabes qué pasa? Que las historias que yo cuento en Anónimos Infinitos, este es el número 3, y he tenido la gran suerte de presentar en Atrapalibros los 3 volúmenes consecutivos, son historias de casa. Sí. Y hay una frase que me parece preciosa y que suelen decirme los lectores habitualmente, ¿no? Me dicen que es un libro de mesilla de noche, y a mí eso me parece precioso. Son relatos breves, cortitos, historias muy diferentes. Son historias de vida, de sentimientos, emociones, situaciones que cualquiera puede vivir en su vida alguna vez y con las que podemos sentirnos identificados, pero se pueden leer como pequeñas pildoritas de felicidad, porque siempre hay un mensaje positivo, ¿no? Siempre. Yo creo que hasta de las cosas negativas que nos pasan podemos extraer una enseñanza positiva, y de eso trata Anónimos Infinitos. Ese es el espíritu del libro. Bueno, en este libro tienes tu propio Anónimo Infinito y me vas a dejar. Dice así: ella fue la primera hija, nieta, sobrina, hermana y prima de una gran familia. Desde pequeña su risa se escuchaba por todas partes y hoy sigue sonando de manera exagerada en todos los momentos de su vida, incluso en los más dolorosos. Lleva años escribiendo historias sobre lo que observa o le cuentan. Hoy la protagonista eres tú, Marina. Es precioso, pero es un anónimo infinito que llega a mi vida un poco como por casualidad, ¿no? Lo escribe mi hermana, es un regalo de cumpleaños que ella me hace y yo me emocioné muchísimo. Era una cosa personal y privada, lo que pasa es que era tan bonito y yo creo que refleja un poco también lo que yo quería contar en este libro. Yo soy una persona que me siento un poco endeudada con la vida, privilegiada total, porque he tenido la gran suerte de tener una infancia muy feliz, de crecer rodeada de amor y de cariño. Y yo siempre digo que todo está en la infancia, que somos el resultado de lo que hemos vivido en nuestra infancia, y hay personas que hemos tenido la gran suerte de tener una infancia totalmente feliz que nos ha condicionado para ser adultos felices, y las personas que hemos tenido esa suerte debemos devolverlo de alguna manera, debemos volcarlo, y yo intento hacerlo pues a través de historias, a través de relatos y a través de contar cosas que creo que puede ayudar a otras personas. Y cuando me dicen los lectores que el libro les ha ayudado, les ha servido para algo, para mí es la mayor satisfacción. Es que claro, es lo que decías de pequeñas píldoras sanadoras, incluso diría yo a veces. Porque al fin y al cabo Anónimos Infinitos se convierte como en tu sello de identidad, ¿no? Es una forma de narrar, característica tuya. Has dicho que hablas de amor, desamor, enfermedades, de cómo afrontarlas, de amistad, de olvido, de abandono. ¿Hay muchas cicatrices en este libro? Sí, pero las cicatrices son vida, es señal de vida. La vida no se puede vivir sin heridas, porque todos en algún momento nos equivocamos, todos nos caemos, todos nos hacemos daño, todos sufrimos el desengaño, pero todo eso nos puede servir para seguir viviendo, disfrutando más de las cosas y añadiendo esa experiencia que hemos adquirido para que todo sea mejor. O sea, está claro que la vida no es perfecta, que nadie tiene una vida maravillosa, aunque a veces las redes sociales hagan caer en ese error a mucha gente joven, que tú sabes que me preocupa muchísimo el tema de la educación, que para mí es fundamental, y el tema de la juventud y de los niños, ¿no? A veces nos mandan un mensaje totalmente equivocado, porque la vida no es vista a través de los filtros que tanto se usan, se utilizan y de los que se abusan, ¿no? La vida es la cara y la cruz, la luz y la sombra, pero aún así vivirlo siempre merece la pena, ¿no? Como decía uno de mis relatos. El libro se divide en 3 bloques. Vamos a explicar cada uno de ellos, porque en el 1 lo denominas o lo llamas anónimos, pero hay un segundo en primera persona y un tercero con nombres propios. Sí, he hecho ya una clasificación. Claro. ¿Sabes qué ocurre? Que hay muchos anónimos que se identificaban, ¿no? Y tú sabes que mi libro de Anónimos Infinitos, como bien dices, es mi proyecto más personal, porque yo soy periodista. Me he embarcado en la aventura literaria a través de biografías de personajes muy conocidos, ¿no? Rocío Jurado canta, Rocío canta, Rafael, soy rafaelista, o el último, Lola Flores, El brillo de sus ojos, Lola, el brillo de sus ojos, con motivo del centenario que se celebra en el 2023 de su nacimiento. Pero este era un proyecto muy, muy personal, porque es un libro que nace de mi afición y de mi pasión por escuchar y por contar historias, pero historias cotidianas, ¿no? Que nos pasan a todos. Nace en las redes sociales, termina convirtiéndose en un libro, y esta es la aceptación y la demanda que he llegado a un Anónimos Infinitos 3.
Es un libro pues, que supone un poco mi forma de entender la comunicación. Son historias breves, reales, escritas de forma rápida, sencilla, intentando resumir y contar mucho con pocas palabras y con un titular que Es más difícil eso, incluso cuando Claro. tienes más extensión, porque cuando tienes más espacio para poder contarlo, ahí puedes desarrollar, pero es más difícil hacerlo en poco espacio. Juego con la ventaja de que soy periodista, Claro. de que llevo 30 años ejerciendo mi profesión y de que me apasiona y lo considero un reto. Es más difícil contar mucho con poco que extenderse, ¿no?, en la palabra. Entonces, para mí es un reto. Estamos acostumbrados los periodistas a... En 30 segundos, cuéntame. Tienes menos de un minuto para contar. Y entonces tenemos que saber seleccionar, porque para el periodismo es eso, ¿no? Saber elegir la cantidad de información o lo esencialmente importante para que te lleguen las cosas tal y como son. Y luego tú puedes ampliar y puedes añadir matices, porque todo tiene muchos matices, ¿no? Y para mí es un reto el intentar llegar a la gente con muy pocas palabras y mandar un mensaje. Pues mensajes hay en cada uno de ellos. Es que sería imposible poder resumirte porque, claro, he anotado tantos que no puede ser. Por ejemplo, en uno de ellos, en la maleta, hay una pregunta que es ¿quién soy y quién quiero ser? ¿Vale? Marina Bernal sí sabe ya quién es y quién quiere ser. Bueno, yo creo que juego con ventaja en ese sentido, porque si algo he tenido claro en mi vida, siempre, si algo he tenido claro es mi vocación. Yo tuve la gran suerte de saber desde niña que me quería dedicar a esto, sin tener antecedentes familiares que se dedicaran ni al periodismo ni a la comunicación. La primera vez que hablé en público fue con 7 años y yo lo tenía tan naturalizado en mí. Era que siempre me gustaba escribir relatos en el colegio, que ganaba algunos premios de relatos en el colegio donde estudié, en el Colegio Vara del Rey, en Tablada, y para mí era algo como natural, habitual. Lo que pasa es que primero me centré en el periodismo y luego, pues, con los años he acabado publicando un libro, ¿no? Entonces, bueno, 1. 7, este es el 7º. Pero por eso he acabado. Pero puede decirse que he hecho lo que yo creía que era lo que estaba estudiando y lo que me gustaba y que era mi verdadera vocación. Entonces me siento una gran privilegiada. Y en un momento de duda, porque las dudas existen para todo el mundo, cuando tenía 17 años, que tenía que elegir la carrera que iba a estudiar, yo pertenezco a la última promoción que tuvo que estudiar periodismo fuera de Andalucía, fuera de Sevilla, en la Universidad Complutense de Madrid, porque me licencié en el 92, que es cuando empieza a funcionar la Universidad de Sevilla. En ese momento de dudas que opté por otra carrera universitaria para facilitar, por la economía familiar y para facilitar un poco de voy a hacerlo desde Andalucía, hubo una persona súper importante en mi vida que me abrió los ojos y me dijo, atención, hay muchísimas personas que se llevan media vida buscando cuál es su vocación, qué es lo que quieren ser, y a veces no lo descubren a lo largo de toda su vida, como tú, que lo has tenido tan claro desde pequeña, como tú dudas ahora, porque te empiezan a poner, porque la universidad en Madrid tengas que irte a trabajar a Madrid o tengas que irte a vivir a Madrid. ¿Qué tipo de vocación es esa, ¿no? Defiende lo que crees y lo que quieres apasionadamente. Y yo creo que ese ha sido el motor de mi vida, afortunadamente gracias a esa persona que en aquel momento, con 17 años, me hizo reaccionar, abrir los ojos y me enseñó una de las lecciones vitales más importantes que he recibido nunca, ¿no? Defender con vehemencia aquello en lo que crees y lo que quieres. Pasión es lo que hay también en este libro. Antes te decía de personas con las que te sientes en casa o que son hogar, ¿no? Como en este caso. ¿Cuántas conexiones mágicas estableces tú a lo largo de tu vida? Porque realmente las personas se abren a ti, tú tienes posibilidad de llegar al interior de todas ellas. ¿El resultado es Anónimos Infinitos 3? Bueno, yo creo que soy una privilegiada también por eso, porque tengo esa capacidad de conectar rápidamente con gente, incluso con gente que no conozco. Me pasa desde que era muy jovencita, ¿no? La gente, me siento a hablar con alguien que a lo mejor es un desconocido y de repente empieza a contarme su vida, me abre su corazón. A mí me parece maravilloso, ¿no? El tener esa capacidad de crear una confianza para que alguien se vuelque y te cuente lo que siente. Incluso me ha pasado que a veces en medio de una conversación me han dicho, es que eso que te estoy contando no me había atrevido nunca a decírselo a nadie o no había sido capaz jamás de verbalizarlo. Y por eso también la dedicatoria de ese libro está hecha
a una persona en concreta, pero que representa a todas esas personas que han confiado en mí y que han sido capaces de contarme y de compartir conmigo lo que sentía. Yo no creo que haya nada más importante que compartir con alguien tus sentimientos y tus emociones más profundos. Me parece un regalo y una generosidad maravillosa. La verdad te hace libre, te hace fuerte, te libera de los miedos. ¿Es un lema que llevas a cabo? Sí, porque, no sé, lo he tenido siempre como una bandera en mi vida, ¿no? Eso de la mentira es algo que me parece... Con los disfraces, ¿no? Que también lo tenemos. O el disfrazarte, el no atreverte a ser tú mismo, me parece algo que condena a la gente a vivir vidas que no les resultan agradables y a vivir permanentemente en la frustración. Cuando tú representas un papel, cuando tú no puedes ser tú, terminas siendo una persona amargada. Date cuenta, siempre digo también que a partir de los 40 tenemos la cara que merecemos, porque claro, los sentimientos afloran. Y era algo que decía también las flores, ¿no? Es que el brillo de los ojos no se opera, es que lo que tú eres por dentro sale, trasluce, ¿no? Y te atraviesa. Y entonces por eso hay muchas veces que tú ves a personas que han sido durante su juventud personas muy atractivas, no sé qué, y a lo largo de los años como que se van marchitando, ¿no? Se le van poniendo un rictus como de amargura, porque son personas que no viven felices o que no disfrutan de lo que tienen o que a lo mejor se han metido en historias o en vidas que no eran las que querían, ¿no? Como me ha dicho bien ese relato de la maleta, quién soy, quién quiero ser, ¿no? De una chica que se marcha de un pueblo de Andalucía buscando el éxito y llega un momento que normalmente hay edades que marcan como crisis existenciales, ¿no? Y esta chica al llegar a los 40 se pregunta, ¿tengo lo que quiero? ¿Soy lo que quiero ser? ¿Voy a seguir siempre así? Hay etapas en la vida en las que normalmente las personas solemos pararnos a hacer preguntas, ¿no? Hacer balances. Hacer balances. Me gusta mucho en este capítulo 2, donde lo que me gusta, que antes has explicado un poco, me gusta mirar, observar, escuchar, me gusta la gente que se cae, se levanta una y otra vez, la gente que sufre en silencio y guarda sus penas para no hacer daño a los demás. Me gustan los sitios auténticos, me gustan las personas mayores, me gustan los niños con su inocencia. Es que leer todo esto es pura vida. De verdad. Es que es la vida, es que es la vida. Palpita, el texto palpita. Una declaración de intenciones. Es atreverme a escribir en primera persona, porque como periodista yo nunca me había atrevido. Yo siempre contaba historias desde fuera, ¿no? Como desde el exterior. Pero en este libro, de Anónimos Infinitos 3, me he atrevido, por un lado, a utilizar el yo, que es un pronombre que descartamos los periodistas, porque tenemos que olvidarnos de nosotros mismos para contar las historias que son las verdaderamente importantes. Pero bueno, en esta ocasión me he atrevido. Y también he puesto nombres y apellidos, algunos anónimos infinitos, como bien me decía. Con nombres propios. Y nombres propios a modo de homenaje por destacar o resaltar sus vidas, ¿no? Como por ejemplo el caso de la actriz Patti Alarcón, que es una mujer que me acompaña en todas las presentaciones que hemos hecho, en Chipiona, en Jerez. El 28 tenemos una presentación en Sevilla, en el Ateneo, donde se funda la generación del 27 y que representa además un lugar súper importante para los sevillanos, porque es donde se organiza la cabalgata de Reyes, una de los días más señalados de Sevilla. Y también va a estar conmigo acompañándome, ¿no? O, por ejemplo, hay también personas que son amigos, aunque sean muy conocidos, ¿no? Como Jorge Cadaval y Ken, su marido, que son personas vitales que siempre aprendes algo, o incluso una chica que conocí cantando en la calle que se llama Graci Rodríguez y su voz me cautivó. Y su forma de interpretar un día que hacía muchísimo calor en Sevilla, en la Plaza Nueva, ella cantaba con los ojos cerrados y se entregaba al público como si estuviera en las tablas de un teatro como el Maestranza o el Lope de Vega. Entonces, esta chica además, fíjate qué historia más bonita, porque de mis anónimos infinitos después van surgiendo otras historias paralelas. Gracias, ha puesto música a uno de los textos y lo va a interpretar, lo va a grabar y ha nacido una canción de un relato que escribo espontáneamente en la calle. Me han pasado historias muy bonitas a raíz de estos anónimos infinitos, ¿no? Como el ir a los colegios a explicar a los niños cómo se hace un relato, de qué manera, cómo comencé a escribir, entrar en contacto con ellos y me han recibido llena de alegría. Y lo último y más novedoso, incluso un sacerdote franciscano me comentó que estaba utilizando mi libro para inspirarse en sus homilías, que cogía frases que le parecía que tenían mucho contenido, porque era un libro que le parecía lleno de esperanza y de amor, y había frases que le venían muy bien el padre Abel en el Santuario de Regla de Chipiona.
algo que realmente me ha sorprendido y no pueden imaginarlo nunca, claro. Pues bienvenidos sean estos anónimos infinitos que seguro que vienen más. De momento vamos a disfrutarlos estos aquí y ahora. Son infinitos, como los libros de Atrapalibros, anónimos infinitos. Gracias, Marina. Gracias a vosotros.